plantearse retos personales de acuerdo a nuestras posibilidades y entrarle, ¿no? Asumirle, ser entrón, efectivamente, ¿sí? Nada de que me queda a medias, bueno, si no pega la primera, tal vez a la segunda, a la tercera, pero hay que ser muy constantes, hay que ser muy aferrados, muy obstinados, ¿sí? No hay que darse por vencido fácilmente, porque es una parte del deporte. El día de hoy vamos a hablar sobre deporte y educación, deporte y aprendizaje. Entonces, antes que nada, quisiera comenzar preguntándole, profe, ¿cómo inició usted como su formación como docente? ¿En qué momento usted decidió ser maestro? ¿En qué momento le nació, le llamó la atención esta parte de la docencia? Pues inscrito en una carrera del área de humanidades en la Facultad de Filosofía y Letras, no son muchas las opciones. Y una de ellas es justamente la docencia. La investigación es un campo muy cerrado, ¿sí? Yo no iba por el lado de la creación literaria propiamente, ¿sí? Entonces dije, bueno, la docencia está muy bien, ¿sí? Y no me molesta, al contrario, me ha gustado mucho el trabajo. Estoy hablando ya de cuando tenía unos 25, 26 años, que decidí que, bueno, preferiría mejor dedicarme a ello, ¿no? Y ya he tenido, aunque no sé si puede contar como docencia, una experiencia previa como coach de fútbol americano, justamente de niños de 10, 11, 12 años, ¿sí? Y Claro. bueno, de alguna forma fue un antecedente, ¿no? Del trabajo para ejercer la docencia como tal. No me voy a cuando uno le toca exponer clases en primaria y secundaria, pero este trabajo justamente cuando los niños pues en este caso de sexto, de primero de secundaria, yo creo que fue un detonador también para que yo me dedicara a esto. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Y bueno, acaba de tocar un punto interesante, ¿no? El deporte. ¿En qué momento usted empezó a practicar deporte? ¿Siempre le llamó la atención? ¿Cómo es su vinculación con el deporte? Bueno, mi carrera en realidad fue muy corta. Yo hice la primaria en Cerro Azul, Veracruz, en la Huasteca Veracruzana. Ahí normalmente es por temporadas. Bueno, era por temporadas, se hacía fútbol, se hacía béisbol, se hacía básquetbol, se hacía voleibol, se hacía atletismo. Algunos de manera más formal, por ejemplo, el fútbol había liga, el básquetbol también, el béisbol no exactamente había liga para infantiles, pero digamos que sí tratábamos de ser un poquito serios con eso. Y estoy hablando pues prácticamente desde los 8 años, ¿no? 7, 8 años, hasta que terminé la primaria. De ahí pasé a secundaria, en secundaria estuve en el equipo de básquetbol, también en el de voleibol, y bueno, en prepa mis 3 años jugué fútbol americano con el equipo de los Coyotes de la prepa 6. Ya después de eso, pues me volví muy regular, pasé al deporte desorganizado o no formal, al fútbol llanero para acabar pronto. ¿Qué aspectos del deporte en equipo podrían favorecer la formación de un estudiante sin importar el grado en el que éste esté? Yo voy a emplear dos palabras que a menudo se confunden, pero que me parece que son complementarias, no necesariamente excluyentes, ¿sí? Competencia y competitividad, ¿sí? Competencia en el sentido de capacidad, de posibilidades, de cualidades, de habilidades, un conjunto de habilidades que podemos tener, ¿sí? Y la competitividad efectivamente como la posibilidad de plantearse metas o retos para ser alcanzados, ¿sí? No quiere decir esto que uno tenga que ser el que va a llegar a la cumbre necesariamente, el número uno, etcétera, ¿no? Sino plantearse esas metas de acuerdo a las posibilidades que se tienen, ¿sí? Eh, Uno quiere ser campeón en tal equipo, pero sé que el resto de los integrantes no da para eso, bueno, pero al menos voy a hacer mi mejor esfuerzo para que el equipo funcione, aunque no alcancemos esa meta, ¿no? Esta parte, bueno, esos dos términos, ¿sí? Que son pues muy de debate, ¿no? Para cada punto, ¿no? Competencia en ese sentido de ser capaz, de ser habilidoso físicamente, incluso de destrezas manuales, destrezas corporales, ¿sí? Y habilidades en el sentido intelectual, de también estar capacitado para afrontar ese reto en términos deportivos, ¿sí? Y la parte competitiva, efectivamente, porque está ahí. Yo creo que también nos engañamos, por ejemplo, cuando hacemos el examen de ingreso a bachillerato, estamos compitiendo, ¿sí? Claro. Pues cuando vamos a solicitar un trabajo también estamos compitiendo. O sea, no es nada más de que, bueno, ya está el trabajo hecho para ti, exactamente tal. En general hay que estarle buscando por aquí, por allá. Aquí está el currículum de otros 10 y a ver cómo nos va. Entonces esa parte es delicada porque a menudo se soslaya, ¿no? O sea, efectivamente, no, que no, la educación debe ser competitiva, quién sabe qué, pues sí, pero al final en la sociedad se enfrenta a ese tipo de situaciones, no hay que competir para ganar su puesto.
Entonces, esa parte me parece que debe ser más, bueno, más cuidada y que no se debe soslayar. Porque, por ejemplo, a veces hay criterios muy de evaluación cualitativa, y está bien, no digo que no esté mal, ¿no? Pero también la cuantitativa tiene que ver, y tiene que ver porque finalmente es la que asigna, ¿no? Quién se queda en primer lugar, quién en segundo, tal, tal. Es el caso, por ejemplo, de los exámenes para ingresar bachillerato, para licenciatura, etcétera, ¿sí? Entonces, no sé si contesto la pregunta, pero yo diría que esos dos términos son complementarios y hay que ponerlos en la mesa de discusión. Y yo quisiera preguntarle, prof, ¿usted ha encontrado alguna diferencia en la parte académica con los alumnos que practican un deporte formal a los alumnos que de plano no practican ningún deporte, ninguna actividad física? No es fácil saberlo porque a veces no les piden el dato, así tan puntual. Y tú bien lo señalaste ahorita, bueno, en primaria hay, en secundaria también, en bachillerato se empieza a diluir, en licenciatura se diluye más y en posgrado pues ya no existe, ¿sí? En mi caso, bueno, voy a hablar de los de alumnos de bachillerato. Sí hay, sí es notorio en algunos casos, por ejemplo, nadadoras, ¿no? Son muy buenas, o algunas que son, bueno, no exactamente deportistas, pero bailarinas que también son muy buenos estudiantes. También está lo contrario, hay compañeros que juegan fútbol americano, Claro. fútbol soccer, y no son muy buenos alumnos, que digamos, ¿sí? Yo creo que no es fácil establecer una correlación así, uno a uno, ¿no? Bueno, es buen deportista, es buen estudiante, ¿sí? Es lo ideal, ¿no? Yo me pongo como ejemplo también a mí mismo. Yo en la prepa no fui, a pesar de que jugué mis 3 años en la prepa, no fui un alumno que desarrolló su máximo potencial como tal, vaya, ¿no? Hice mal, o sea, yo soy autocrítico y digo, debía haber aprovechado más la prepa. Fui sobrellevando las materias, muchas de las cosas me di cuenta que ya se habían visto en secundaria, nadé de muertito en algunas materias, metí el acelerador en algunas, en otras no, en otras pues, vi que era más tranquilo llevársela, hice mal, evidentemente, ¿no? Pero vi que se estaban las circunstancias, y dije, bueno, pues si no me están pidiendo de más, ¿no? Cuando llegué a licenciatura, sí, de alguna forma resentí el golpe, dije, caray, pues debí haber aprovechado más la preparatoria, o sea, no le niego el carácter formativo de la preparatoria, fue en este caso creo que la subestimé un poquito, digamos, o algo, no un poquito, bastante, ¿sí? Pero insisto, no, vaya, siendo yo un alumno que no metía todo el acelerador, bueno, salí como en promedio de bachillerato, ¿sí? En licenciatura, bueno, ya ni hice deporte organizado, fui futbolista llanero, también salí como en promedio, ¿sí? Yo creo que no es fácil establecer esta relación. Digamos que de entrada sí, sería lo ideal, ¿no? Que hay esta correlación, básicamente sano y cuerpo sano, ¿sí? Pero igual no, igual yo conocí mucha gente en la carrera que no hacía deporte y que, bueno, excelente alumno, ¿no? Sí, claro. Genial, ¿sí? O sea, por ejemplo, un caso así que se me viene a la mente ahorita, que para mí es quizá el más notorio, un colega que es del Instituto de Investigaciones Filosóficas, que él originalmente es biólogo, después estudió doctorado en Filosofía de la Ciencia, y de joven fue jugador de rugby, jugador de soccer, todavía anda por ahí cascareando soccer, jugó béisbol ahí como alumno de posgrado en Inglaterra. Es un tipo genial, además uno lee lo que escribe y es poeta también. Sí, sí. Está conjugado todo, digamos, ¿no? El deporte, las humanidades y las ciencias, son de esos casos que a mí me parecen muy excepcionales. Un compañero ahí de la licenciatura, porque también estuvo un tiempo ahí en letras, ¿sí? Pero eso, digamos, me parece como el ideal que, por ejemplo, yo no alcancé. Él sí lo alcanzó, ¿sí? Pero bueno, insisto, no creo que sea tan fácil establecer esa correlación, pero pues bueno, sí sería ideal. Sí. Bien, ahora, no sé si quiero meter una reflexión así, no sé si va aquí, pero permíteme plantearle esos términos. Yo francamente no sé, no es de nuestro contexto, es del contexto de Estados Unidos, ¿no? Cuando uno ve, sobre todo estos morenazos ahí de Estados Unidos, basquetbolistas, jugadores de americano, jugadorazos de Sí, americano, sí, etc., sí. realmente serán buenos estudiantes, ¿sí? Yo no creo que necesariamente la mayoría sean buenos estudiantes, Sí, sí, sí. porque para ser alumnos bueno, jugadores de excelencia, pues necesitan 4 o 5 horas de entrenamiento y a qué horas estudias, ¿no? Cuando uno está en licenciatura, uno sabe que tiene que robarle horas al sueño para sobrevivir, ¿no? Y si entrenas 3 4 horas ya está uno todo cansado, etcétera. Entonces, bueno, ahí no sé qué tan buenos alumnos sean ellos, ¿sí? Tal vez algunos sí, tal vez algunas carreras sean más accesibles para algunos, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero, insisto, no es de nuestro contexto, ¿sí? Acá, pues parece que estamos peor, en ese sentido, porque, bueno, no necesariamente esa posibilidad, ¿no?
Algunos puede que sí, bueno, en este caso algunas universidades particulares se ofrecen estas becas, pero bueno, no hay una garantía de que sea buen alumno. Muy probable que sea buen jugador, pero no necesariamente un buen alumno, ¿no? Esto es, digamos, el ideal y bueno, ya iba a dar otro ejemplo, pero mejor no lo doy, porque luego es medio espinosón el de la Universidad de Penn State, ¿no? De Joe Paterno, que bueno, El buen. hay unas cosas medio raras, pero bueno, no sé. Entonces, no sé, ese sí sería lo ideal, ¿no? La verdad que fuera buen alumno, estudiante, pero igual, yo conozco cantidad de gente que no fue deportista en toda su vida y ha sido excelente académico, pero excelente. Es más, hasta odian el deporte para acabar pronto, ¿no? Pero, Claro. sí, bueno, sí, digamos, si no, sí, sí, es indiferente o lo odian, ¿no? Pero, o sea, en mi caso, sí me apoyo. Sí, tengo esta parte de ser competitivo, subestimé, parte del estudio, también lo reconozco, sí, pero esta cuestión del deporte, ir viendo también eso, bueno, contra qué rival te enfrentas, quién es el que está del otro lado, tienes miedo a enfrentarlo, ¿no? Igual cuando uno empieza a dar clases, tienes miedo a enfrentar esa situación, quiénes son los que están del otro lado, ay, pues cómo me van a ver, con qué mirada, ¿sí? Si ven que titubeo, qué va a pasar, etcétera. Esa parte sí me lo enseñó el deporte. Hablando hace rato del aspecto multifactorial, ya estás tocando más o menos esta línea, pues yo creo que también está eso. Bueno, queda la idea de que hacer un juego virtual es estar haciendo deporte también. Por ejemplo, estar jugando un partido, esto de la Liga de Fútbol Mexicano virtual, La, la por poner liga. ejemplo, o los partidos de fútbol americano virtual, el básquetbol virtual, etcétera, pues da la impresión de que no está haciendo deporte, ¿verdad? Y pues no es lo mismo, evidentemente. Entonces, yo creo que ese también puede ser otro factor, ¿no? La cantidad de estimulantes en ese sentido de juegos virtuales que desplazan la atención y el posible uso del horario en lugar de actividad física hacia eso, ¿no? Vas, por ejemplo, a algún restaurante, ya algunos ya ni siquiera tienen zona de jueguitos físicos, ¿no? Tienen zona de juegos virtuales, ¿sí? Pantallas, Claro. etcétera, y pues eso dice mucho, ¿sí? Pues bueno, otro factor que anda por ahí es ese, ¿sí? De que, bueno, se tiende pues mira, pues aquí está tu PlayStation o Xbox o como se llame, ¿sí? Para que juegan, ¿no? Y bueno, la parte más física, la parte de que haces equipo con otros, de que te enojas, de presenciar. Voy a poner ejemplos si quieres así hasta, pues no sé cómo decirlo, bueno, que me parece relevante, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está haciendo deporte físico, pues hasta el olor del pasto, el olor de la tierra, el olor de la arena, el mal olor, si quieres, de los compañeros, de que uno está Sí, ahí sí, sí. jugando, el sudor, etcétera. Pues todo eso tiene que ver y eso va en un sentido comunitario, ¿no? Una experiencia colectiva, ¿no? Que en la parte virtual lo veo difícil de encontrar. Entonces, bueno, pues, signos también, gestos que se dan en el deporte organizado, en los entrenamientos, con el trabajo en equipo, ¿sí? Que eso difícilmente se ve, bueno, digamos, en el deporte, entre comillas, virtual, ¿no? Entonces, insisto, esa parte de la mirada, una mirada, un olfato, ¿sí? Estar oyendo cosas, a veces molestas, a veces motivadoras, etcétera, ¿sí? Pues yo creo que eso está ausente, ¿no? Y bueno, pues no sé cómo se pueda resolver, no tengo yo pero está ahí, vaya, ¿no? Y pues hay que decirlo, ¿no? A mí Claro, claro. me Sí, gustaría, adelante. no, digo, me gustaría también más, hacer un poquito más actividad física. Últimamente es difícil por lo mismo, ahí que anda uno para ir para acá, al menos caminar, vaya, eso sí, no, no me deshago de la caminata, ¿no? Claro, y sí, no, es curioso, ¿no? O sea, ni siquiera en la parte educativa, ¿no? Sino a nivel global, a nivel nacional, la parte del ejercicio físico es algo que no se le da mucha importancia, ¿no? Ahora, vaya, creo que si pudiéramos pensar en un mundo utópico, creo que si todas las personas, todos los chicos, desde pequeños se les enseñara la esencia del deporte, ¿no? Creo que esa es la parte, ¿no? Que Ah, la esencia que te da el deporte en equipo, el trabajar en equipo, te da valores que a lo mejor otras disciplinas no te la dan. Puede que el arte, la música no te den esa misma parte, ¿no? Entonces, si desde pequeños a los chicos, a los niños, se les informara en esta cuestión, serían otro tipo de gente adulta, ¿no? Seríamos una sociedad más honesta, incluso seríamos personas que le echamos más ganas, que no sí, nos da miedo enfrentarnos, ¿no? A mismo los diferentes retos. problemáticas. Sí, yo estoy en esta Entonces, parte, efectivamente, del deporte para plantearse metas personales, vaya. Por ejemplo, hace rato de la parte multifactorial,
Pero también he sabido que, bueno, yo he tenido alumnos, adolescentes que dicen, bueno, yo juego en las fuerzas básicas de Cruz Azul, de Pumas, pero a los 17 años ya me retiré. ¿Por qué? Pues porque ya me di cuenta que efectivamente hay muchos intereses, el entrenador manda a lesionar al otro, a fulanito, y total, y bueno, mis papás me dijeron, ¿estudias o pues, vas a seguir en esta línea? Ya sé que la línea, perdón, sí, la línea de vida de un jugador profesional es 32, 33 años, entonces, bueno, yo mejor estudio en lugar de dedicarme a esto. También está presente esto, ¿no? En el otro Claro, contexto de Estados Unidos es eso, bueno, eres un buen deportista, te becan en la universidad, sí, porque el caso del fútbol americano, más o menos hasta donde recuerdo, el promedio de un jugador americano es 5 años, entre 4 y 5 años, ¿no? Pues ingresas al fútbol americano profesional a los 22, 23 años, a los 27, 28 está fuera. Entonces se trata de hacer el dinerote que pueda más posible porque a los 30 años ya eres un anciano prácticamente, ¿no? Esta parte, bueno, no sé qué tan presente está aquí. Pero creo que también, o sea, ver que efectivamente el deporte profesional en México no es necesariamente una expectativa para muchos, ¿no? Que si les gustaría, bueno, no sé si les gustaría mucho, pero a algunos sí les gustaría agarrar esa línea, pero se dan cuenta que van a enfrentar 15 cuantos, no, pues mejor me rajo antes de empezarle. No, la misma familia dice, mira, te vas a enfrentar esto, tal, tal, ¿crees que es por ahí? En mi caso, bueno, voy a poner ejemplo, pues yo llegué al deporte hasta bachillerato, ¿no? Y bueno, ya no quise seguir, ni siquiera fui jugador de intermedia, mucho menos de liga mayor, pero los retos que me planteé como jugador de juvenil los alcancé, ¿sí? Eso es lo que me gustó. Yo ya no tenía retos para jugar ni intermedia ni mayor porque no era parte de mi vida deportiva en adelante, ¿sí? En el llano, pues me planteaba ciertos retos, no de ser campeón del equipo, nada de eso, sino más bien efectivamente dar lo mejor de mí, jugar en el equipo, contribuir. A veces ganábamos y jugábamos muy mal, a veces jugábamos muy bien y perdíamos, ¿sí? Entonces, bueno, pues era verlo de una manera más formativa, bueno, pues diviértete, esto que dijiste hace rato, finalmente es un juego y hay que ver esto, ese juego tiene reglas, pero este juego también tiene la expectativa de enriquecerte como ser humano y esto es lo que luego creo que se pierde, algunos que agarran el juego de manera tan apasionada que se les va la vida en ello, ¿no? Y luego viene una lesión y se cambia todo un proyecto de vida, etcétera, ¿no? qué interesante, ¿no? O sea, como también la parte, digamos, en este caso del fútbol americano u otros deportes, eh, una parte de designar roles, ¿no? O sea, Y, reconocer tus características físicas, cognitivas, hablando un poquito más de la parte educativa, cómo se, o sea, cómo está hasta la vinculación en eso, ¿no? Yo cuando estuve como docente en secundaria, yo les explicaba un poquillo eso a los chicos, ¿no? O sea, en el deporte, el que es portero tiene que preocuparse por ser portero. En este caso, digamos, tú preocúpate por hacer esta parte del trabajo, ¿no? Hablando de trabajos en equipo, no, porque nunca falta, ¿no? El alumno que quiera hacer todo el trabajo. No, o sea, vamos a designar roles, así como como lo es en el deporte. Entonces, vaya, creo que sin duda el deporte forma personas integrales, hablando afectivamente, socialmente, cognitivamente, y que es algo que si se le diera un poquito más de importancia en la parte educativa, en la parte del sistema educativo, en la parte curricular, pues a lo mejor otra cosa seríamos como país, otra cosa seríamos como personas. por ejemplo, yo en una de las actividades más conductistas, que era el fútbol americano, aprendí lo que es el trabajo en equipo, efectivamente, ¿sí? Y varios de estos valores que hemos mencionado a lo largo de la plática vienen de ahí, efectivamente, una actividad que era tremendamente conductista. O sea, el fútbol americano es muy conductista, no nos hagamos todo, porque bueno, es el tipo de aprendizaje que se requiere en la mayoría de las posiciones, digamos, ¿sí? Pues, efectivamente, debes de reaccionar corporalmente tal, debes de estar atento, los reflejos, etcétera, ¿sí? Pero esta parte cognitiva que vas asumiendo, caray, tengo la responsabilidad de hacer esto, ¿sí? Oye, en función de esto en función de mí, yo no lo voy a poder, me voy a apoyar. Esta jugada no va a salir si yo no hago lo mío, tampoco va a salir si yo no hago lo suyo, etcétera, ¿sí? Y bueno, yo la verdad, la actividad, el valor del compañerismo, el valor del trabajo en equipo lo aprendí, insisto, una actividad muy conductista, que insisto, es una especie de paradoja de acuerdo a lo que normalmente aprendemos en términos pedagógicos, ¿no? Pero ¿cómo decirlo? No me da pena, al contrario, me da gusto decirlo, ¿no? Y también hubo, por ejemplo, otra parte, ¿no? También en este deporte organizado hubo
hubo sufrimiento, ¿no? Hubo lágrimas, hubo, bueno, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Literalmente, ¿no? De repente se sangraba uno, lloraba uno, desesperación, a veces porque perdías, y sudor, pues ni se diga los entrenamientos, ¿no? Pero efectivamente se alcanzabas ciertas metas, ¿sí? Alcanzabas a interiorizar algunos valores o ciertos valores que después te iban a servir para la vida profesional, en este caso, ¿no? Pero bien, mira nomás que para... Claro, prof. Y muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo viendo a lo largo de esta charla. Gracias a todos los que se quedaron de inicio a fin y a los que se fueron agregando. Les mandamos un saludo desde nuestra casa. Recuerden quedarse en casa y bueno, pronto volveremos a las labores. Prof, muchísimas gracias una vez más por su tiempo. Y bueno, les recuerdo que seguiremos en estas entrevistas todos los sábados y todos los miércoles hasta que el cuerpo aguante. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Prof, le mando un abrazo. Esperamos que el cuerpo aguante mucho. Así es, prof. Muchísimas gracias y nos despedimos.